se han mantenido y yo creo que pueden ayudar o contribuir a rearme de un punto de vista del, entre comillas, del orden institucional, de la izquierda que está fuera del sistema, a rearmarnos en una nueva plataforma política, social, electoral, popular, que es un tema que hay que debatir y conversar en conjunto con otros compañeros. He sabido que en este instante hay como 4 comunidades de forma paralela. Está la unidad sindical, que ahí está a modo de información. Yo estaba en conversaciones con la central clasista, la que organiza el otro evento paralelo a la CUT, con algunos, bueno, es un problema bastante complicado, pero que lo han podido solucionar en parte. De hecho, significa levantar el escenario, que no es fácil, todos no están. También, digamos, hay la intención también de poder avanzar en una plataforma mayor. O sea, pasado el día 7, yo he conversado casi con todos los actores en función de que nos vamos a juntar posteriormente, no sé si llamarlo seminario, encuentro, pero donde podamos debatir ideas generales con respecto al que hacer. Y en particular a un tema no menor que significa, bueno, cuál es la alternativa programática o de gobierno que nos vamos o debiéramos plantear nosotros frente a este modelo neoliberal, entendiendo que estamos fuera del sistema. Bueno, en función de eso, yo te dejo aquí la palabra. Ok. De la temática. Bueno, sí. Hemos llamado a esta charla, a este conversatorio, le hemos llamado simplemente buscando una alternativa para la izquierda. Y para eso yo voy a hacer un pequeño recorrido a lo largo de la historia del siglo XX chileno, no muy largo, pero para poder especificar el momento político, histórico que estamos viviendo, en qué etapa nos encontramos, y cómo de estas coyunturas críticas emergen las soluciones, y que las soluciones no son construcciones de inmediato, instantáneas, que pueden ser resueltas en 3 meses, 4 meses, sino que muchas veces se proyectan en el espacio y en el tiempo muy largas, muy largas. Y las crisis también son largas, no son cortas. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es lo específico del momento histórico de la sociedad chilena, este momento. Y yo tengo la impresión que lo que caracteriza al momento histórico chileno es el problema de cómo realizar el cambio político e histórico. Es decir, hay mucho interés por cambiar, por transformar, por alterar, por salir de una situación de entrar en otra. Sin embargo, cuando se proyecta ese cambio, la idea del cambio profundo, la idea del cambio mayor, de un quiebre largo, intenso, que genere diversas turbulencias, parece ser que a la ciudadanía en general, o a un sector de la ciudadanía, le provoca temor. Y por lo tanto lo frena, por lo tanto lo para. Y prefiere lo que se ha puesto en marcha en Chile desde los años 80 en adelante, que es el cambio breve, el cambio suave, para decirlo en términos actuales, el cambio light, es decir, un cambio que no comprometa mayormente las estructuras que existen en la sociedad. Es decir, la gente quiere cambio, pero un cambio suave, que no sea drástico, ni rápido, ni intenso. No hay esa postura de la ciudadanía como hubo en otros momentos de la historia política de Chile, especialmente me voy a referir a algunas coyunturas del siglo XX, como elemento de que estaban dispuestos a cambiar, donde había una disposición de los sujetos al cambio, independientemente si este fuera un cambio rápido, violento, intenso, profundo, un quiebre, sino que estaban dispuestos a vivir ese tipo de experiencia histórica. Me da la impresión de que hoy día tenemos una sociedad que no quiere experimentar cambios turbulentos, no quiere
entrar en esa dinámica de transformaciones rápidas porque prefiere el cambio paulatino, el cambio lento, el cambio suave, que no le trastoque la existencia de manera radical. Eso no parece ser que lo que no quiere. Parece ser, eso estoy especulando. Pero, por ejemplo, en la sociedad chilena, tempranamente en el siglo XX, piensen ustedes, entre 1918 y 1932, durante 14 años se vivió un periodo de turbulencias históricas muy fuertes, muy fuertes. Nunca al grado de la Revolución Mexicana de 1910, que duró 20 años. El proceso de la Revolución Mexicana, que inició en 1910 con el levantamiento de Zapata, ¿no? y después de Madero y todo lo demás, hasta cuando se institucionaliza la revolución en el Partido de la Revolución Institucional, en el PRI, con Cárdenas. En ese momento como que termina ese periodo de turbulencias y de cambio. Fueron 20 años. Acá estamos hablando de un periodo más corto, de 12 años. Durante esos 12 años, que se inician con una crisis económica, la crisis del salitre, después de la Primera Guerra Mundial, viene la crisis del salitre, se vienen los primeros grupos de salitreros hacia la ciudad de Santiago, tienen que enfrentar esa situación donde llegan migrantes, se crean los albergues, se crean una serie de situaciones para contenerlos, para recibirlos, etc., que posteriormente se ve agravado con la crisis del 29. La crisis del 29 pone fin a la salitrera y ustedes vean que en el año 29-31, una de las consecuencias de ello es la caída del dictador Carlos Ibáñez del Campo por una rebelión ciudadana en junio del 31, todo dentro de una dinámica de cambios políticos fuertes. Y regresaron del norte más de 150.000 personas y que llegaron a radicarse a Valparaíso, Santiago y ahí algunas ciudades del sur, hasta Concepción, Valdivia, etc. Entonces, eso también incrementó algo que hoy día se da cuenta también en la sociedad chilena, que tiene que ver con los altos niveles de inseguridad, de delincuencia. En ese momento se incrementó la delincuencia, la vagancia. Recuerdan ustedes la época del padre Hurtado, que andaba recogiendo niños vagos debajo de los puentes del Mapocho. Es decir, hay una situación de crisis y miseria producto del cambio económico producido por la crisis del salitre. Pero también hay una crisis político-institucional. Está la crisis del Estado oligárquico. Ahí está la intención de cambiar la constitución política del Estado a través de una asamblea constituyente. Hay una solicitud de asamblea constituyente no solamente levantada por los sectores populares, sino también levantada por los sectores medios, por los distintos partidos e incluso por las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado o el ruido de sable del año 24, que no destituye, sino que saca del poder a Alessandri por un mal acuerdo que se llevan entre los militares jóvenes y Alessandri, se produce esa situación, pero posteriormente los mismos militares vuelven a colocar a Alessandri en el poder, porque lo mandan a buscar a Italia y lo traen de vuelta y lo instalan en el gobierno para que lleve a cabo una asamblea constituyente. Pero Alessandri no hace una asamblea constituyente, sino que hace una convención constituyente. Y va nombrando a dedo los convencionales, y después finalmente eso hacen una constitución que a Alessandri no le gusta y decide nombrar una comisión pequeña de 15 personas, y esas 15 personas son las que redactan con él, adentro, redactan esa constitución del 25. Y esa constitución del 25 fue aprobada por el 46% de la gente que votó.
porque se obtuvo el 54%. Este es un dato para que los que estiman cómo se van a dar las cosas. La Constitución del año 25, que fue después alabada, querida, y muchos hoy día todavía la recuerdan como una Constitución que nos hizo un país democrático y todo eso, fue aprobada solo por el 46% de las personas que participaron en ese evento. Además, en esa época la población con derecho a voto no pasaba más allá del 7% de la población general. Del 7% de la población general del país, con mayor de 18 años, eran los que tenían derecho a voto. Entonces era un universo electoral bastante pequeño, y a pesar de ser un universo electoral bastante pequeño, el 54% de gente se abstuvo. ¿Y por qué se abstuvo? Porque no tenía claro para qué era la Constitución y para qué servía la Constitución. ¿Y qué es lo que quería de Constitución? Eso de que Gabriel Salazar diga que los ciudadanos siempre han estado empoderados y que han sido siempre conscientes de su soberanía, es una mitología total y completa. Total y completa la mitología salazariana con respecto al poder ciudadano. Los ciudadanos en esa época no estaban ni ahí. Entonces, lo digo esto en relación a lo que comentábamos un rato, que la apatía que se observa hoy día tiene que ver con ese mismo mecanismo. Es que la gente no entiende, comillas, no entiende por problemas de educación, formación, socialización, etc. No entiende para qué sirven las constituciones en una sociedad que venía recién saliendo de las formas tradicionales, como venían recién saliendo del espacio agrario, venían recién llegando al espacio urbano, etc. Entonces también ahí hay un problema sustantivo. Pero quiero decir eso. Fíjense ustedes que a pesar del nombramiento de la nueva constitución y la puesta en marcha, no hay paz y no hay estabilidad dentro de ese momento, porque hay toda una agitación y sigue la agitación a tal punto de que se suspende la Constitución del 25 desde su promulgación del 25 hasta el 31. La Constitución del 25 no rige a partir de su promulgación con Alessandri, porque quien la suspende es Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo se establece una dictadura, y a establecer la dictadura cierra la Constitución del 25. Y solamente la caída de Ibáñez por este movimiento social, estudiantil, en Santiago y en otros lugares que lo derroca, que ha sido el único presidente, o mejor dicho, dictador, que es votado por una movilización social en Chile. Anoten eso. El único. De ahí en adelante ninguno ha sido votado por una movilización ciudadana. El otro que fue votado hace 50 años atrás fue Allende, pero votado por un golpe militar, por un derrocamiento militar. Pero la ciudadanía no ha votado otro presidente en este país. Y yo tengo la impresión de que tiene que aprender a votar presidente Chile para poder avanzar en situaciones más profundas del cambio, ¿no? Entonces, fíjense que se vota a Alessandri el 31 y el junio del 32, ¿qué tenemos? En junio del 32 tenemos el levantamiento de la Fuerza Aérea dirigido por el comandante Mamadou Grove, que vota al gobierno en ese momento y establece una junta militar y declaran por decreto la primera república socialista del país. Y establecen. Según algunos historiadores duró 6 días, para otros duró 100 días, pero el asunto es que tuvimos una república socialista y que se implementaron una serie de medidas que incluso la más importante que se tradujo posteriormente, fue el decreto 520 dictado para expropiar empresas.
que fue el mismo decreto que años más tarde va a usar el gobierno de Salvador Allende para expropiar industrias que no estaban sirviendo al bien público. ¿Captan? Una decisión, una medida dictada en el año 32 que no fue revocada, sino que siguió siendo ley de la República, se usó para expropiar, porque eso es lo que permitía el decreto ley 520, que fue muy famoso, que es lo que decían que eran los resquicios legales de Novoa, como el jurista que sostenía todo este elemento. Después de 14 años, viene la paz. Viene lo que yo denomino la paz alessandrina. Y la paz alessandrina es el periodo de gobierno del segundo gobierno de Alessandri hasta el 38. ¿Qué es lo que permite el 38? Fíjense que esto es importante. Que a pesar de todas las situaciones, hay una organización social que emerge, que son los partidos obreros, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que se funda el año siguiente de la rebelión de la República Socialista. Se dicta, se crea el Partido Socialista el 19 de abril de 1933. O sea, estamos recién celebrando los 90 años de ese partido. El pasado 19 de abril se cumplieron los 90 años. Claro, un partido totalmente diferente de lo que era en esa época. Eran 6 organizaciones marxistas revolucionarias que constituyeron el Partido Socialista y que a lo largo del periodo se van a unir en ese momento, la década de los 30, ¿con quién? Con el Partido Comunista, el Partido Radical, la Central de Trabajadores de Chile, y van a fundar el Frente Popular, que es una organización, que es una alianza política que permite llegar al poder por primera vez a los sectores sociales, trabajadores, vinculados en alianza con las clases medias. Es decir, ¿qué es lo que le estoy señalando con esto? Que en un momento de crisis, en un momento de coyuntura crítica, hay posibilidad de ir conformando una institucionalidad para volverla favorable a los trabajadores. Y no ver que todo puede ser oscuro. ¿Qué es lo que tiene más importante? Por eso quiero rescatar esto. Ese periodo. Fíjense ustedes que se funda el Partido Socialista. Y no que quiera yo levantar la imagen del Partido Socialista, ¿no? Sino que la coyuntura de la crisis económica del 30, la emergencia del Partido Socialista, la constitución de la República Socialista, ¿qué es lo que hizo? Legitimó al interior de la sociedad chilena la idea del socialismo. Y el socialismo se transformó a partir de ese momento en un proyecto histórico que posiblemente los trabajadores iban a luchar por él. La coyuntura permitió emerger al socialismo como alternativa política a la sociedad de ese momento. De ahí es que surge, y el Partido Socialista va a tener, o el socialismo chileno va a tener una evolución a lo largo del tiempo. Importante. Y esto es lo que tenemos que rescatar. La crisis que se abrió en octubre del 19, lleva apenas 4 años. Y no nos podemos desesperar porque en 4 años todavía no logra una solución. Llevamos 3 procesos constituyentes dentro de este periodo. Los 3 periodos constituyentes no han sido lo más satisfactorios. No sabemos cómo va a ser este que viene, pero tampoco significa que va a estancarse la situación. Pero ¿qué es lo que se requiere? Y este es mi punto. ¿Qué es lo que se requiere? Reponer en la sociedad chilena 2 ideas fundamentales. Lo que se requiere hoy día instalar en la sociedad chilena es instalar, 1, la idea de la revolución como proceso de cambio. Ya sea revolución política
o revolución social. Ahí voy a explicar en qué consiste cada una. Y, en segundo lugar, reponer la idea del socialismo. Porque si uno observa cuáles son las discusiones, cuáles son las polémicas, cuáles son los debates que se están dando hoy día al interior de la sociedad chilena, entre los distintos grupos intelectuales, entre los distintos grupos que están pensando la sociedad, uno no observa que se estén discutiendo cuestiones relativas a estas dos dimensiones que yo estoy señalando. Se discuten cosas banales, se discuten cosas superficiales, se discuten cosas que no tienen profundidad y no tienen alternativa y no salen dentro del marco de lo que es la sociedad actual, es decir, la sociedad neoliberal. No hay ruptura con la sociedad neoliberal. Es decir, cuando uno escucha a Alfredo Joyán, por ejemplo, cuando uno escucha a Manuel Antonio Carretón, o escucha, ¿cierto?, a Farid Serán, o cualquier otro de los que han elaborado algún texto sobre este tema, uno observa que se dan vueltas en lo mismo y no hay proposiciones de hacia adelante. Es decir, hay una situación de estancamiento en lo que se requiere el pensar una solución hacia adelante. Y no hay personas que elaboren tesis, por ejemplo, con respecto a la necesidad de la revolución social. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un miedo de hablar de la revolución. En Chile, el golpe de Estado del año 73 nos golpeó tan fuertemente que anuló la posibilidad de pensar el cambio radical. Desterró del horizonte de posibilidades la idea de la revolución. Incluso intelectuales tan importantes como Norbert Lechner, ¿cierto?, señaló a comienzos de los 80 de que el momento político ya no era el momento de la revolución, sino que ese momento había sido el momento de la década de los 70. Pero ahora, en los 80, era el tema de la democracia. Pero lo que hizo Norbert y lo que hicieron todos los que recuperaron la idea de que había que luchar por la democracia, porque se vivió como un periodo de revalorización intelectual política de la democracia burguesa. Cosa que la izquierda chilena, a pesar de participar al interior de la democracia liberal representativa en Chile, siempre fue crítica de la democracia burguesa liberal. Siempre la criticó y siempre se planteó de que iba a luchar por superar ese tipo de régimen político. Entonces, ¿qué es lo que hicieron incluso recuperando la idea de la democracia, revalorizando la democracia liberal representativa, todo lo que ustedes quieran, pero la desprendieron de algo que la democracia siempre tuvo, que fue su elemento revolucionario. La democracia de los modernos, para decirlo en términos de Bobbio, ¿cierto?, la democracia de los modernos siempre fue una democracia revolucionaria, porque tenía que revolucionar todo lo existente para poder instalarse. Fíjense ustedes que para poder establecer la democracia en Francia, los franceses le cortaron la cabeza al rey, nada menos. ¿Por qué? Porque el rey no quería que se manifestara la democracia. Entonces, la democracia siempre fue subversiva con el orden existente. Siempre buscaba la modificación de ese orden. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Recuperamos una democracia chata, una democracia limitada, una democracia que no buscaba la transformación, sino una democracia que era mera administración de lo que estaba. Le quitamos el componente revolucionario a la democracia. La democracia avanzaba
en tanto otorgar derechos políticos, reconocer derechos políticos a sectores sociales que no los tenían, ¿cierto? Era revolucionario. Darle el voto. Hay mucha gente que discute el tema electoral, sobre todo en la izquierda, pero darle el voto a los ciudadanos, darle el voto a los campesinos, darle el voto a los pobres, darle el voto a los sectores populares, entregarle el voto a las mujeres, etcétera, etcétera, reconocer que todos tenemos derecho a votar, era una cuestión revolucionaria. Si no les gustaba a las clases dominantes que la gente votara, no les gustaba, por eso buscaban mecanismos para controlar el voto, el cohecho, el acarreo, la compra del voto, la manipulación del voto, todo eso. Todo eso la democracia chilena, que siempre ha sido tremendamente admirada, pero no es una democracia para ser admirada, tuvo existencia entre el año 1930, para no irnos más atrás, que era peor, hasta el año 58. Se manejó con esos términos: cohecho, compra de votos, acarreo, manipulación, robo de urna, etc. ¿Para qué vamos a decir de México, no? Ahí tenemos los maestros en ese sentido. Pero eso ocurría en toda América Latina, si no era particular de un país u otro. Porque las clases dominantes, la oligarquía, no querían que los sujetos se manifestaran, los sectores populares se manifestaran. Y a pesar de esas limitaciones que tenía el voto y el ejercicio del voto, en Chile hubo un gobierno progresista, popular, como el Frente Popular. A pesar de nuestro amigo Gabriel González, ¿cierto? Videla, que pone después vista la ley de defensa permanente de la democracia, pero lo que quiero decir es que a pesar de eso había un reconocimiento por el voto. Es más, una gran rebelión social, un estallido popular masivo que dejó a una buena cantidad de muertos, donde los populares, la salida a la calle de toda esa gente rebasó la capacidad del cuerpo de carabineros de Chile y tuvieron que llamar de manera urgente a los militares que estaban haciendo ejercicios en la zona del Maule a Santiago para controlar esa rebelión. Y mataron a cerca de 25 personas. Esa fue la gran rebelión del 2 y 3 de abril de 1957. Eso fue un hecho tremendamente significativo en la historia política. Perdón, en la historia política de Chile. A tal punto que, y eso es lo que también se perdió en este país, y se perdió por las transformaciones que vivieron. En ese momento, quien se puso a la cabeza de ese movimiento para ir donde el presidente de la República, que era Carlos Ibáñez del Campo, para negociar lo que se conoce como el saneamiento de la democracia, para establecer una serie de normas que impidiera seguir existiendo el cohecho, la manipulación del voto, etc., fue nada menos que Salvador Allende. Salvador Allende, como encabezando a los partidos del FRAP, del Frente Revolucionario de Acción Popular, porque era Frente Revolucionario de Acción Popular, que ya estaba en conformación para las elecciones del 58, fue el que se presenta y logran una serie de acuerdos con Ibáñez del Campo, entre otras, levantar la ley de defensa permanente de la democracia que tenía afuera el Partido Comunista en el año 58. Es decir, ahí se inicia otra etapa de la democracia. Pero ¿qué es lo que hay? Ese movimiento inorgánico, algunos dicen que espontáneo, que fue el levantamiento popular del 2 y 3 de abril del 57, es un hecho que hace una inflexión en la historia política de Chile y hay un sujeto, o hay sujetos y actores
que dicen, bueno, nosotros tenemos solución a esto. Nosotros queremos esto, queremos que se legisle para que no exista la idea de que los partidos sean los que confeccionen la cédula de votación, sino que exista un solo órgano que haga el voto, que los ciudadanos tengan la obligación de asistir a votar, que el voto es una obligación. Fíjense, el voto es una obligación. Y todas las personas, para poder hacer algún trámite ante el Estado fiscal, tenían que mostrar que estaban inscritos y que habían participado en los procesos electorales. Por lo tanto, la cédula de inscripción electoral era tremendamente importante. Eso hoy día se perdió. ¿Quién tiene por ahí en su billetera el carnet de elector? Nadie. Yo. ¿Usted lo tiene? Mentira. Nadie lo tiene, porque ya no se usa. Pero en México sí se usa. En México, para hacer cualquier trámite, tienen que tener la cédula. Eso fue lo que hizo el IFE en todas las reformas que fueron tremendamente democratizadoras después de cuando salieran de Cortázar, ¿no? No, si no me equivoco. De manera entonces que dentro de esa crisis que fue el 2 y 3 de abril, que no es solo en esos 2 días, sino que toda una semana o 15 días, emerge una solución política. Emerge una solución. ¿Pero por qué emerge una solución? Porque hay un actor. Hay actores que están interesados en profundizar la democracia. Ese era el FRA, eran los partidos de izquierda. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos partidos de izquierda que no están interesados, que se dicen de izquierda, que no están interesados en hacer transformaciones al régimen democrático, porque en ese régimen democrático esos partidos han sido ganadores durante 32 años. Socios listos. Los socios listos, claro. Entonces, en ese aspecto hay que ver que hay coyunturas que permiten cambio. Entonces yo decía que lo fundamental estaba ahí. Y eso, fíjense que el FRAP hace todos esos cambios, logra todos esos cambios, unido también con otros partidos de centro, como el Partido Radical, la emergente Falange Nacional, que en ese año se transforma en Democracia Cristiana, pero se produce el siguiente hecho. Van a elecciones, tanto Frei, que era el dirigente de la Democracia Cristiana, como Allende, que era el presidente o el dirigente máximo del FRAP. ¿Y qué pasa? Allende llega segundo. Llega segundo. O sea, la democracia, tal cual como estaba, permitía ese tipo de cosas. Posibilidades para. Y en ese tiempo todavía, 58 estamos hablando, todavía no se desataba la ola roja revolucionaria y guerrillera. Esa se desata un año más tarde. Se desata el 1 de enero del 59, cuando gana o triunfa la guerrilla castrista y entra en La Habana y derroca a Batista. Y se vuelven todos locos porque todos quieren transformarse en guerrilleros y todos se van a buscar una selva por ahí, un bosquecito que podía servir como la Sierra Maestra, etcétera, etcétera. Surgen movimientos guerrilleros en todas partes. ¿Ah? Bueno, en Chile están los helenos, ¿cierto? Que fueron muy importantes dentro del Partido Socialista. Bueno, también están los que intentan formar la guerrilla en Valdivia. Entonces, hay toda una intencionalidad. Surge movimiento guerrillero en en Uruguay, Paraguay también, Argentina, en Perú, en Colombia con mayor fuerza, en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador. Los países se llenan de movimientos guerrilleros. Porque todos pensaban que se podía hacer también la lucha. La lucha social se podía lograr a través del triunfo de lo que había hecho Fidel Castro y lo suyo en Cuba. Pero ¿qué es lo que, más que el movimiento guerrillero, lo que me interesa es que ahí surge una idea, la idea de la revolución. No es que antes no haya estado presente la revolución en América Latina.
Yo tengo la impresión de que en América Latina ha habido 4 grandes procesos revolucionarios. El primer proceso revolucionario tiene que ver con la revolución de independencia, que se inicia con la rebelión esclava de Haití en 1808, que cabe señalar que es la primera rebelión esclava triunfante. Y los haitianos todavía están pagando el costo de haberse rebelado y haber constituido un Estado negro de esclavos, hasta el día de hoy, porque eso no se lo perdonaron nunca los franceses, ni los colonialistas, ni los imperialistas. Luego entonces tenemos ese periodo de la revolución, después tenemos la revolución de 1910, que inaugura las revoluciones nacionales populares en América Latina, que empieza con la Revolución Mexicana, y la última revolución nacional popular que se experimenta en América Latina es la boliviana, de 1952. Hay otra más adelante que es abortada en Guatemala, que es la de Jacob Arends, y también está la de más adelante en los 60 en República Dominicana. No, espera. Entonces, esas son las revoluciones nacional popular. Pero a partir de la Revolución Cubana, se inicia el tercer momento revolucionario en América Latina, que ya no son revoluciones nacional populares, sino que son revoluciones socialistas. Y en ese ámbito se ubica la Revolución Chilena. La Revolución Chilena es una revolución socialista. La Revolución Chilena no es una revolución nacional popular, como han dicho algunos, no es de ninguna manera una forma de populismo, que han dicho otros, sino que es una revolución social, o intenta ser una revolución social, y la última revolución social que se experimenta en ese largo ciclo que se inicia el 59 es la revolución de 1979 en Nicaragua. Fíjense que ahí se cierra el ciclo de revoluciones socialistas. No hay más. En América Latina no hay ningún otro país que impulse una revolución socialista. Hasta el 2000 o 1998, cuando surge el movimiento del comandante Chávez. Hugo Chávez inicia una nueva fase revolucionaria, pero fíjense que es una nueva fase que tiene, desde mi punto de vista, un problema. Porque inaugura una serie de revoluciones políticas. Sáquenle el concepto social. ¿Qué digo cuando una revolución para mí es social? Que busca la transformación del modo de producción existente. Es radical. La revolución social, la única revolución social triunfante en América Latina es la cubana. ¿Por qué? Porque pasamos de una forma capitalista a una forma socialista, hasta el día de hoy. En América Latina no ha habido ninguna otra revolución de esa naturaleza. La revolución política mexicana es muy importante, pero es una revolución política, pero no es social en términos de la transformación del modo de producción existente. Los mexicanos siguen siendo capitalistas hasta el día de hoy. La revolución de 1952 de Bolivia también es una revolución política, porque no es una revolución social en términos de transformación del modo de producción. Sigue siendo capitalismo hasta el día de hoy. La colombiana que no alcanzó a romper. La colombiana fue abortada con la muerte de Gaitán en el 49, si no me equivoco, y quedó ahí. Nunca pasó de ser un atisbo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que estoy señalando? Estoy señalando de que el único país que ha hecho una revolución social en América Latina es Cuba. Punto. ¿Y qué es su costo? ¿Ah? Y con su costo agregado. Sí, con todas las cosas, pero es la revolución. Es que si nosotros no intentamos hacer una revolución social y nos quedamos en revoluciones políticas, y ese fue el problema de las revoluciones políticas que impulsaron el comandante Chávez,
Rafael Correa, Evo Morales, como también cierto Lugo en Paraguay y otros que fueron revoluciones constitucionalistas. El gran problema del periodo es que nos encerraron en la posibilidad del cambio constitucional como el cambio máximo y el único cambio posible. Entonces la lucha no era para hacer la transformación, sino era cómo luchamos para hacer una asamblea constituyente. Entonces nos desgastamos, hemos estado desgastados haciendo asambleas constituyentes sin mayores transformaciones estructurales. Solamente el caso de Chávez, cuando se da el intento de golpe de Estado en el 2013, él hace una modificación y plantea a partir de ese momento que va a luchar por la conformación del socialismo del siglo XXI. ¿Se acuerdan? Que fue todo. Pero de ahí de hacer una declaración que vamos a hacer el socialismo del siglo XXI, no ha pasado a mayores, no ha avanzado ese proceso. Ese proceso está estancado desde la muerte de Chávez. Por desgracia de toda América Latina. Porque todo el fenómeno migratorio que tenemos dentro de la región, donde hay 7 millones de personas que han salido de Venezuela. 7. Entonces hay un grado de responsabilidad política en ese proceso que Maduro y su gente tendrá que evaluar, considerar, porque no es posible que se le vayan 7 millones de personas y que nosotros tengamos acá cerca de 1,5 millones o 2 millones de venezolanos. Es decir, de los 7 millones, 2 millones están en Chile. No, lo cual no es malo, uno podría llegar, pero hay una serie de situaciones nuevas que se están viviendo en el país, es lo mismo que está pasando ahora en la frontera norte, terrible, de una crisis humanitaria feroz y que no se puede solucionar a través de mecanismos represivos o con poner más militares al frente de los que están allí. No, tiene que haber soluciones políticas y tienen que haber soluciones sociales y tiene que haber una comprensión del fenómeno de parte del país que genera la salida de esas personas, que es el caso de Venezuela. Digo entonces que si uno observa de la crisis del año 30, surge la idea del socialismo. Posteriormente, con la crisis del 2 y 3 de abril del 57, se produce una inflexión que mejora el régimen político y que mejora las posibilidades de aquellos grupos que postulan el socialismo. Y eso es lo que permite a la larga, durante la década de los 60, legitimar el concepto de revolución como un cambio mayor. Y hay gente que se la quiere jugar. Surgen los revolucionarios. Los revolucionarios, como decía nuestro amigo secretario general del Partido Socialista en su momento, Raúl Ampuero, socialista revolucionario de café y Fuente Soda. Bueno, no sé, todos conocemos la Fuente Soda, nosotros no. Entonces él decía que eran revolucionarios de Fuente Soda. Claro, porque mucha gente se dedicaba a discutir y a analizar la revolución sin avanzar, sin hacer cosas revolucionarias. Bueno, siempre ha estado la discusión entre los reformistas, los revolucionarios de café, los revolucionarios reales, los casas de pistola, todo ese tipo de cosas se da. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero llamar la atención? Quiero llamar la atención de que había gente que estaban dispuestas a jugarse con la revolución. Y quiero decir esto en homenaje también a los que cayeron el 11 de septiembre y cayeron posteriormente. Esa gente no murió luchando por la revolución. Y a eso hay que levantarle un monumento porque son gente que luchó por su idea, estaban luchando por el socialismo. No estaban luchando por la democracia, estaban luchando por el socialismo.
por la democracia liberal. Allende también estaba luchando por el socialismo. Entonces, tampoco son personas que no sabían lo que estaban haciendo y que llegó la represión y los mató por ser feos. No, ellos estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, en ese sentido, la sociedad toda no se preguntaba el costo de la revolución. Yo tengo la impresión de que eso es lo nuevo que tenemos presente hoy día. Que hoy día se mide el costo del cambio. Se mide el costo. ¿Cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder? Y eso, ¿cuánto voy a ganar y cuánto voy a perder? ¿Qué es lo que voy a obtener? Para decirlo en términos bien neoliberal, ¿qué voy a maximizar mis utilidades con este proceso? Eso es neoliberal. Entonces, en una sociedad que se ha transformado en neoliberal, tratar de hacer entender que la gente, que a la ciudadanía, que un cambio político es un cambio que va a modificar sus condiciones de vida, materiales o de cualquier naturaleza, la gente dice, no. Fíjense que hay un dato que me lo hizo pensar mucho un periodista que me entrevistó allí el martes en Radio Renca contigo. Raúl en ese momento decía, pero que la gente cambió después, durante la pandemia. Durante la pandemia la gente como que reflexionó. Yo tengo la impresión de que la pandemia, aparte de la forma como fue manejada por el gobierno de Piñera de manera contrainsurgente, etc., generó como que detuvo la cotidianidad de las personas, esto de viajar, salir, trabajar, volver a trabajar, todo ese ritmo acelerado que tenemos y meternos en una casa por días, como que la gente empezó a pensar, como que empezó a reflexionar, comenzó a tener un momento de reflexión. Y en ese momento de reflexión da la impresión, y esto es una hipótesis, de que ahí tomaron conciencia de lo que había ocurrido en octubre del 19. Entre octubre del 19 y marzo del 20. Como que la vorágine de turbulencia que provocó el estallido, que provocó el levantamiento, la quema, la violencia, la destrucción, X o Z, todo lo que implicaba destruir los símbolos del capitalismo, a mucha gente le hizo pensar. Y eso, miraron para el lado, conversaron, dialogaron, sintieron de que, oye, no queremos eso. Tal vez. No nos gustó lo que vimos. No quiero que me quemen el metro. No quiero que me quemen el supermercado. No quiero esto, no quiero este otro. Ese proceso, esa introyección que hicieron los chilenos y chilenas durante el periodo de la pandemia, hay que descubrirlo y hay que entenderlo como una reflexión que llevó, en mi hipótesis, en mi planteo, lo llevó a decir, no queremos cambio brusco. Y si vamos a querer un cambio, que sea suave o que sea mínimo. Y que no sea intenso. ¿Captan? Entonces yo tengo la impresión de que ahí hubo una suerte de volverse, como yo he escrito en algunas cosas, neoconservador. Vamos a ser conservadores, pero no queremos que cambie, pero no cambie todo. Es decir, nos gusta el mercado. Nos gusta ir a comprar. Nos gusta consumir. Nos gusta tener tarjetas de crédito. Porque con eso yo puedo adquirir las cosas que no había tenido antes. Me gusta que mis hijos vayan a la universidad.
universidad, aunque sea una universidad privada, pero va a ser profesional el día de mañana. Es decir, hay toda una reflexión acerca de las condiciones que tiene la sociedad neoliberal y que tal vez durante 30 años no habían tenido la oportunidad de pensarlas, de reflexionarlas, de meditarlas. Y la pandemia, al suspender todo, al frenar toda la vorágine de vida, como que los dejó para que pensaran. Y muchos pensaron. Incluso muchos reflexionaron su vida propia, su relación de pareja, su relación con los hijos. La pandemia produjo un cambio que estamos viviendo hoy día, que es un cambio de las personas, de los individuos, de la familia, pero que no tiene una expresión política. Eso es lo también importante. Ese cambio es un proceso reflexivo, profundo, pero que no tiene esa situación de que tiene que manifestarse en un cambio político. Y tal vez por eso, la gente votó en contra de la constitución de la convención, porque la sintieron muy avanzada, que les trastocaba mucho la vida. ¿Capta? Es que, no, mire, yo quiero cambio, pero eso no lo quiero. Además, con un grupo de personas que eran díscolos, que eran personas que se salían de las normas, que rompían las normas, que venían de lugares que muchas veces la gente considera que no deben ser, como la tía Pikachu, o como el pelao Bade, que también hizo sus locuras. Es decir, toda una serie de cosas que trastocaba la imagen que tienen los chilenos de quien debe conducir la política. Este es un dato interesante. A los chilenos les gusta la formalidad. Por eso nos dicen los ingleses de Sudamérica. Nos gusta la formalidad. Entonces cuando veían llegar estos chascones y todo esto, ¿no? Ahora están felices viendo llegar a esos 24 expertos que todos bien. ¿Han visto al comunista? El comunista anda con corbatita, no digo nada, que no digo nada contra la corbata, pero llega todo formalito. ¿Me entienden? Hay una situación de que las niñas van todas formales. ¿Cómo van las mujeres? Tú sabes mejor que yo eso, ¿cierto? Van con traje de 2 piezas. No sé, porque nunca usted. No, tú no, por eso eres revolucionaria. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, la gente meditó. ¿Y qué dijo? No queremos cambios bruscos. ¿Será que la gente es egoísta? Además puede ser egoísta, pero puede ser... Además, piensen ustedes que a la gente, tal vez durante estos 20 años de concertación o 30 años de concertación y gobierno de derecha, a mucha gente le costó mucho conseguir lo que tenía. Entonces, esa gente que le costó, de repente veían como que se les podía venir todo abajo. Y eso los vuelve a los sujetos conservadores. Frente a eso, y para ir concluyendo, frente a eso, ¿qué es lo que yo propongo? Primero, recuperar la idea de la revolución como cambio histórico, como idea del cambio. La revolución es necesaria para avanzar. La revolución es necesaria para hacer ruptura. La revolución es necesaria para poder construir el futuro. Es decir, volver a comenzar a hablar de que si no hacemos un cambio revolucionario, no avanzamos. No podemos modificar la situación que tenemos hoy día. La revolución es necesaria
porque rompe con aquello que nos aprieta, con aquello que nos sujeta, con aquello que nos contiene. Tenemos que romper. Entonces tenemos que volver a hablar de la revolución y hacer de la revolución un contenido, colocarle contenido. ¿Para qué queremos hacer la revolución? Por ejemplo, cuando los campesinos le decían queremos la reforma agraria, los campesinos, fíjense ustedes que hay un estudio muy famoso de Raúl Ursúa que se hizo allá por los 60, y cuando a los campesinos, los inquilinos, le iban a preguntar si querían la reforma agraria, decían que no. Los campesinos decían que no. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la estructura de dominación que le ofrecía el latifundio, el agro, el señor, el hacendado. Estaban acostumbrados. Entonces tuvieron que haber un proceso de educación de los campesinos para enseñarles qué es lo que significaba para ellos adquirir la tierra y que se volvieran dueños de la tierra de la que cultivaban, etc. Entonces eso fue un proceso que lo hicieron cientos de estudiantes jóvenes de que salíamos en la época, no yo no, pero los estudiantes de esa época salían a hacer trabajos voluntarios en los campos, y a través de la teoría educativa de Paulo Freire, ¿cierto? Se enseñaba a transformar primero aquí y luego, ¿cierto?, la acción. Y eso los campesinos y campesinos lo fueron aprendiendo. Los trabajadores fueron aprendiendo de que ellos tenían que ser capaces de tener el control de su fábrica. Entonces, ¿por qué? Porque se hablaba todos los días de la revolución. Todos los días de la revolución. Había agentes revolucionarios que eran los militantes de los partidos populares, que salían a hacer conciencia. Pero ¿quién sale hoy día de los partidos a hacer conciencia? Nadie. Entonces hay que volver a una suerte de militancia activa en las poblaciones, en los barrios, en las fábricas, en las empresas, en distintos lugares. Porque si no colocamos, no instalamos la idea de que Chile necesita un cambio revolucionario, hoy para salir de nuestra condición neoliberal los va a mantener eternamente en esta misma situación. Porque nadie va a querer arriesgar nada. Nadie quiere arriesgar nada. Nadie quiere provocar el cambio. Y el otro, que si tenemos que... Fíjense ustedes que fueron los curas en Chile los que fueron los que también hablaron de revolución. El cura Beckemans, que fue uno de los directores del gobierno de la eminencia gris del gobierno de Frei, hablaba de las reformas revolucionarias y fundó una revista, la revista Mensaje de los jesuitas, que transmitían todos los meses, desde el año 61, 62 en adelante, la idea de que había que impulsar reformas estructurales del país. Claro, el cura tenía su intencionalidad. Él decía que había que hacer reformas estructurales para evitar el comunismo. Pero sirvió igual la idea de que había que hacer una reforma, un cambio estructural. Eso es lo que falta como hacer presente en la sociedad. Entonces la izquierda chilena, ¿qué es lo que hace? La izquierda chilena se la pasa peleando, la izquierda institucional, pero yo no me refiero a la otra izquierda que es neoliberal y trabaja dentro del sistema. Se la pasa peleando en cosas pequeñas. Por ejemplo, en esto de que vamos a votar nulo y que si no votamos nulo, que votamos abstención, ¿qué es lo que hacemos? Mire, hagan lo que hagan, el asuntito está tan bien diseñado y tan bien establecido que se va a hacer. Yo lo único que digo, votemos nulo, votemos o abstengámonos, pero tengamos conciencia que para poder transformar aquello, para cambiar eso, tenemos que botar la mesa. Como estirar el mantel, se dice, ¿no? O patear el tablero. Pero para eso también hay que tener gente para hacerlo. Tengo claro, fíjense lo que voy a decir, tengo claro de que el 7 de mayo la abstención va a ser muy alta y el voto nulo significativo. ¿Captan? Eso va a ser así.
La abstención yo creo que va a estar por ahí por el 30 o 35% dado que es voto obligatorio. Y la abstención se va a mover por el menos del 20 o 22%. Perdón, el voto nulo. Pero el 7 millones o 6 o 7 millones de electores que voten por partido o por candidato van a dejar las cosas tal cual como están hoy día. Pero si para eso hay que provocar un levantamiento. Pero para que exista un levantamiento tiene que haber una propuesta. Y esa propuesta no está. ¿Para qué queremos hacer una asamblea constituyente? La pregunta, ¿para qué? Y uno se pregunta, ¿queremos una asamblea? Queremos una asamblea constituyente. ¿Para qué? ¿Para establecer el régimen socialista? ¿O para hacer otro tipo de capitalismo? Así como lo hizo García Linera y Evo Morales en Bolivia, así como lo hizo nuestro amigo Correa en Ecuador. Vean cómo está Ecuador y vean cómo está Bolivia hoy día. No han salido de la condición neoliberal, siguen estando ahí mismo. Entonces, refundar la idea de la revolución y, junto con eso, refundar la idea del socialismo. Y refundar la idea del socialismo significa comenzar a llenar con ideas actuales, que no tengan que hacernos cargo de ninguna cosa del pasado socialista soviético, nada de eso. No, a mí no me interesa entrar a discutir si los comunistas tenían razón o no. Los comunistas fueron un fracaso en eso y ellos perjudicaron la idea socialista para siempre. Pero tenemos que fundar una nueva. Por ejemplo, empezar a cultivar o plantearse todo el tema ecosocialista. Hay un montón de gente que en este momento está desarrollando ideas sobre el ecosocialismo. Con la Maristela Vampa, Raúl Sedeki y otra gente de esa naturaleza que tiene una serie de escritos sobre este tema. Unir la lucha de las mujeres con el socialismo. Es decir, el tema del cuidado no es un tema que tenga que ser resuelto por el capital. Es un tema que tiene que ser resuelto por el socialismo. Y el socialismo tiene que tener una propuesta para eso. Tiene que tener una propuesta para los derechos de la mujer. Para que las mujeres no se vayan por el lado liberal del cuento. Tiene que ser una propuesta socialista femenina del socialismo. Y así una serie de otros elementos. ¿Qué hacer con el mercado? Fíjense mirar la experiencia de Vietnam. Vietnam ha hecho una experiencia muy interesante de combinación de formas de mercado con perspectiva social o socialista. Pensar tal vez un tipo de propiedad, no solo una propiedad estatal como la que se instaló en Cuba en su momento, y hoy día están buscando mecanismos de propiedad en la cual los ciudadanos y los sujetos puedan tener propiedad, pero no propiedad de los medios de producción, que es distinto. Entonces comenzar a trabajar, nos falta comenzar a trabajar y no perder el entusiasmo, porque en este momento no vemos otra cosa. La crisis que tiene la sociedad chilena es de solución no muy rápida, es decir, va a tomar sus buenos años, pero esta sociedad, lo que hay que tener claro, que esta sociedad neoliberal, como lo he dicho una y otra vez, es una sociedad sin futuro. Es decir, una sociedad que no puede ofrecer algo distinto de lo que ya ha ofrecido. La sociedad neoliberal está agotada. Por lo tanto, lo único que hace es reproducirse en el tiempo en una misma forma. Entonces, por eso yo he sostenido que hemos vivido y seguiremos viviendo en un eterno presente. Que todo da vuelta sobre lo mismo, pero que no vamos a salir de nuestra condición neoliberal. Y para eso, la única forma para salir de nuestra condición neoliberal, hay que plantearse la posibilidad
de nuevo de la revolución, rescatar la idea de la revolución. Porque eso es lo que hace que se puedan romper. Fíjense, y este puede ser muy, muy feo el ejemplo, pero el capital en Chile, para poder salir de su eterna crisis a lo largo del siglo XIX, siglo XX, y dar un salto cualitativo que como capital lo dio, tuvo que hacer la contrarrevolución del 11 de septiembre. Y cortó por lo sano. Claro, ustedes me dirán, es que ellos tenían la fuerza, tenían la arma. Sí, pero es que si nosotros empezamos a decir, miren, no tenemos esto, no tenemos esto, no hacemos nada. No hacemos nada. Lo que yo creo que hay que plantearse siempre la posibilidad de hacer algo. Porque si no tenemos la voluntad de cambio, no vamos a hacer nada, porque siempre vamos a encontrar obstáculos. Vamos a levantar obstáculos para no hacer el cambio. Y lo que necesitamos resolver en Chile es el tipo de cambio. ¿Queremos cambio profundo o queremos cambio breve? Lo que ha predominado en estos últimos 50 años es el cambio breve. Cuando salimos de la dictadura, no salimos total y completamente de ella, sino que dejamos muchas cosas. El 80% de las cosas las dejó la dictadura, el 20% lo pusieron los gobiernos democráticos. Pero la estructura, tanto económica, la estructura política, social, era la que había fundado la contrarrevolución neoliberal en Chile. Entonces, cambio breve. ¿Para qué? Para que no se enojaran los militares, para que no se enojaran los empresarios, para que no se enojara el Papa, para que no se enojara nadie. Entonces, lo único que no se enojaban y tuvieron que comerse todo eso fueron los sectores populares, pues. Porque no habían luchado por hacer eso y terminaron haciendo eso. Y ahora es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a definir qué es lo que queremos. ¿Cambio profundo o cambio breve? Desde mi punto de vista, y con esto termino, el cambio breve es cambio constitucional. Porque el cambio constitucional es un cambio de la superestructura. Y uno que es marxista dice que para cambiar las cosas hay que cambiar la infraestructura. Es decir, hay que cambiar la base material sobre la cual se construye el Estado neoliberal. Si no cambiamos eso, seguiremos en la misma. Así que la izquierda, para tener futuro, tiene que hacerse revolucionaria y socialista nuevamente. Ya, gracias. Yo creo que el compañero abrió el juego. No puede estar de acuerdo, ¿no? ¿Puedo citar alguna conversación que tuvimos? En una conversación hablemos del café. Del café. Que, por ejemplo, el Partido Comunista Chino resolvió la gran contradicción